bolsillo aquí en Saboreando la Mañana porque nos interesa este tema de las inversiones que podemos hacer, porque sin duda son buenas estas utilidades para ciertas personas que sí lo van a recibir y queremos pues que haga una buena inversión. Y para eso le damos la bienvenida al economista Víctor Hugo Villacreces, que nos acompaña el día de hoy para hablar de cómo invertir correctamente esta utilidad. ¿Es bueno pagar deudas? O sea, quedarse en cero, decir, pago todas las deudas de arranco en cero, o este dinerito, decir, pago por acá y aprovecho para hacer un business, o aprovecho para hacer tal cosa, un viajecito. Un business. Está bueno. ¿Qué tal, Martín? Buenos días, Cari, Esteban. A ver, decir que las utilidades, según el artículo 97 del Código de Trabajo, se deben recibir en este mes de abril. Equivalen más o menos al 15% de las utilidades de la empresa, el 10% se lo hace en función de los trabajadores y el 5% restante en función de las cargas familiares. Quiere decir que conforme más hijos tiene, más va a recibir de utilidades. Ahora, ¿cómo invertirlas? En efecto, el primer elemento, el elemento que los economistas decimos que separa todo al momento de tener un flujo extra de dinero es pagar deudas. Siempre va a ser aconsejable pagar deudas. ¿Por qué? No meterse en una nueva. Y usted tiene un costo. Sí. En las deudas usted está pagando una tasa de interés. Esa tasa de interés normalmente es alta. Entonces, el momento que usted liquida una deuda, ahorra parte de esa tasa de interés, sobre todo dependiendo del tipo de tabla que usted ha utilizado. Va a tener paz, ¿no? Y tranquilidad, claro, pero ahora, también, por supuesto. La pregunta es ¿a qué deuda destinamos? Porque a veces quizá ya hay una tarjeta de crédito que ya se programó con un plan de cuotas, digamos, o quizá hay un préstamo, y ahí viene la pregunta, porque quizás es un préstamo que ya está por terminarse, o hay un préstamo que se adquirió recién y se podría hacer un abono de capital. Entonces, ¿cómo destinamos a qué deuda, o quizá a qué tarjeta, o a qué lugar es mejor destinar ese monto? Esta es una excelente pregunta. Lo que vamos a hacer es primero analizar las deudas que tenemos y ahí nos van a decir la tasa que estamos pagando referencial. En principio uno diría, la tasa más alta es la que me conviene pagar, generalmente asociadas a crédito de consumo, tarjeta de crédito, ese tipo de crédito imprevisto que de pronto uno no alcanzó a pagar el total de la tarjeta, generalmente tiene tasas de interés alta. Después de eso uno debe analizar, y esto es importante, por ejemplo, los créditos por segmentos. El crédito hipotecario tradicionalmente va a tener una menor tasa de interés porque tiene un colateral muy grande, que es la vivienda, el terreno, el local, lo que ustedes hayan comprado. Pero los créditos de consumo productivos generalmente no tienen colaterales y son créditos de tasas de interés más altas. Entonces, como consejo general, primero tarjetas de crédito, después créditos en cooperativas, en instituciones financieras de la economía popular y solidaria, después el de los bancos y al último el crédito hipotecario, generalmente del IES-BIES. Yo le sumaría uno más ahí. Hay que ver la tabla también, perdón, esa interrupción, la tabla, porque a veces empiezas solo pagando tú intereses y luego estás ya haciendo el abono de capital. Exactamente, tabla francesa, alemana o inglesa, ahí hay que ver y le sumaría también a ese factor, le pagaría también a ese amigo, a ese familiar que le estuvo rogando que le preste plata y que le va a pagar cuando tenga, porque también va a dañar una amistad, va a dañar a un amigo que le prestó realmente esa plata cuando no estaba, que a veces no se olvida. No, pues ya me pagaron y no le pago al familiar ese que me prestó cuando realmente no estaba. Ahí sí depende del familiar, porque es que el familiar en serio te acolitó y te dijo, ve, págame tranquilo y con tranquilidad, que yo creo que es mejor conversar con el familiar y decir, oye, ñaño, ¿me puedes esperar un poco más? O papito, ¿me puedes esperar un poco más? Porque el banco me está ahorrando. Hay gente mala paga. A lo mejor, también. no, pues si es que eres buena paga. Ping-pong, aquí estamos, ¿qué pasó? A lo mejor el familiar sí te aguanta un chance más. Los pero bancos, bueno, no. depende el familiar, depende el acuerdo, como haya quedado. Aquí tenemos una pregunta de una amiga televidente y dice, buenos días, mi esposo trabaja en una exportadora de banano. A él enviaron comunicado por un mensaje de WhatsApp que no van a haber utilidades este año porque no han tenido ganancias. ¿Esto es posible? Una empresa puede simplemente decir, ay, qué pena, chicos, no hubo utilidades este año, no hubo ganancias, sí que no hay. Es así de sencillo como puede ser. Ahí hay dos elementos, Cari. El primero es que en efecto la empresa no haya tenido utilidades y te está comunicando que por el año productivo no se generaron excesos. Pero ¿cómo puede uno revisar? En el servicio de rentas internas, hay información de carácter público que dice cuánto contribuyó la empresa natural o jurídica. Usted con el número de RUC entra, ve y ahí ve si ha habido utilidad o pérdida en un...
Es importante este tema de pagar deudas, pero ojo, también hay gente que ya tiene pagadas deudas y dice, bueno, ¿qué hago con estas utilidades que han llegado y que yo tengo todo cancelado al día? Bueno, ahí hay otro tipo de elementos interesantes desde la economía. Inversiones de corto plazo, de mediano plazo, largo plazo, papeles de renta fija, renta variable, públicos, privados. ¿Cómo se traduce esto en la vida diaria cotidiana? Primero, si usted quiere tener eso como un ahorro a largo plazo, una buena manera de invertir son acciones de empresa. Ahí usted va a tener que asesorarse con alguna casa de valores. Va a ver seguramente las empresas AAA, que son las que pagan, si se quiere, en rentabilidad menos, pero son más seguras. Empresas que normalmente no van a quebrar, y usted puede dejar ese dinero por lo menos unos 5 años para que le genere, anualmente le genera un rendimiento que usted puede utilizar, pero el precio de la acción también va creciendo. Entonces usted gana por dos vías, por el crecimiento del precio de la acción y por la rentabilidad que esta genera, que usted pueda consumirle en el corto plazo. Sí, a mí me deberían poner también con cargas, porque así me dice mi mamá que yo soy una carga. También deberían darme doble. No, pues doble para mí. Pero bueno, acá una pregunta. Dice, buenos días, quisiera saber qué porcentaje de las utilidades recibe mi hijo. Estamos divorciados y el papá le pasa la pensión alimenticia en la cuenta SUPA. Nos pone el valor que le pasa. Ese es el valor que le pasa mensualmente. Gracias y bendiciones para todos ustedes. ¿También se divide esto, digamos, padres divorciados, las cargas? Normalmente este es un tema más legal que jurídico. En términos legales entiendo yo que usted acuerda con la persona una pensión y esa pensión es la que usted ¿Varía traslada. con el pago de utilidades o no? Entendería yo, en principio, no soy abogado, pero entendería que usted llega a un acuerdo previo. Exactamente. Invitarle al abogado es un tema para más aclarar, legal que económico. Y como siempre, como toda la vida necesitamos un abogado. Pero en temas de negocios, como les decía, está, por ejemplo, lo de bolsa de valores. Si no, está bienes de consumo duradero. Bienes de consumo duradero. A usted se le dañó una refrigeradora, una lavadora de platos, quiere cambiar en la casa. Eso también es positivo, porque caso contrario usted está gastando más agua, más electricidad, está teniendo un tema que no está funcionando adecuadamente. Entonces, si usted tiene saldadas sus deudas, no quiere hacer inversión o ahorrar, que es un elemento importante, el ahorro puede ser hasta programado, puede entrar por bienes de consumo duradero. Y si finalmente usted dice, no quiero ninguna de estas cosas, usted puede acumular vía ahorro para algún bien de consumo que le permita generar una inversión de mediano plazo. ¿Cómo se traduce esto al español? Simplemente usted dice, yo quiero comprarme esta suite pequeña. Ahora veo que están de moda unas suites muy pequeñitas que la gente las renta para Airbnb. Entonces, ese tipo de negocios permiten, a partir de las utilidades, por lo menos en muchos casos, pagar la primera cuota y lo otro, endeudarse con créditos hipotecarios y tal. Entonces, va a depender de lo que cada uno de ustedes quiera hacer con sus utilidades y sobre todo de cómo están ordenadas las finanzas en casa. Correcto. Vamos con las preguntas de Buena los pregunta televidentes, acá. Buenos días, por favor. ¿Qué es mejor al momento de pagar una deuda? ¿Reducción de cuota o reducción de tiempo y por qué? Gracias. Gran pregunta. Bueno, a ver, aquí, como todo, va a depender del nivel de liquidez que usted está teniendo mes a mes. Normalmente es aconsejable que usted destine máximo, oígase, el 40% del ingreso del hogar al pago de deudas. Y el otro 60% es para su consumo o su gasto corriente. Si usted ha sobrepasado ese umbral del 40%, sería importante reducir cuota. Reducir cuota para tener más liquidez, para que le permita cubrir las necesidades del día a día. Si no es de ese caso, si usted está por debajo del 40%, usted lo que puede es generar menor tiempo de pago. Puede decir, ok, yo voy a hacer un abono al capital y ese abono al capital, lejos de que me reduzca el pago o la mensualidad que yo hago, quiero que me reduzca el tiempo de pago. Entonces va a depender de cada uno de los hogares. Normalmente se aconseja que usted pueda tener la liquidez suficiente. Pero además, si usted tiene proyectado, digamos, voy a tener un hijo en 1 año, 2 años, es alguien muy previsivo, dice, ok, si va a pasar eso en 2 años, entonces yo trato de dejar una mayor cantidad de liquidez para ese tiempo y puedo anticipar, pagar y reducir plazos o tiempos en los créditos. Creo que hemos tenido consejos importantísimos. El primero fue pagar deudas, ojo, y averiguar cómo y cuáles son las más convenientes. El segundo, que se puede invertir, quizá jugar en este tema de la bolsa, que no somos muy acostumbrados los ecuatorianos. Buscar también bienes que le puedan servir o quizá mejorar la plusvalía de su casa, hacer mejoras que le puedan servir en su casa. Brevísimo, en 10 segundos.
cómo no hacer. ¿Qué no hacer con las utilidades, Víctor Hugo, para despedirnos? Carguen las Por favor. promociones. ¿Qué no hacer? No utilizarlas como ingreso corriente. Muchas veces la gente piensa que este es un ingreso permanente, que nunca se va a terminar, y es justo el mes que a usted le pagan, después ya no va a tener. Entonces mucha gente le mete al gasto permanente y ahí genera problemas en los otros meses. No utilizarlo como gasto corriente. Muy bien, ya sabemos qué es lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer. Es súper importante, si usted tiene una buena utilidad, ya sabe, sea inteligente y siga los consejos de nuestro economista. Seguramente así le va a ir muy, muy, muy bien. Tenemos que tener educación financiera y es lo que siempre nosotros decimos. Aquí le damos estos consejitos que esperamos que sean muy útiles para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Estuvo junto a nosotros Víctor Hugo Villacrés, economista. ¿Cómo invertir las utilidades? Ya lo sabe.